Hoy estoy en un ordenador diferente, por ende voy a correr la presentación desde lo que es propiamente el navegador, ¿ok? Vamos a ver. ¿Me confirman, por favor, si tienen recepción de mi pantalla, de mi presentación? Philip, en la pantalla. Sí, Philip. Perfecto, gracias por confirmar. Ok, hablemos de las adquisiciones entonces y lo que puede llegar a resultar. Bueno, en todo proyecto, definitivamente, hablar de adquisiciones no solo es bajo lo que inicialmente, por ejemplo, quizás su percepción puede tomar en cuenta en este momento que ve la pantalla en relación a que muchas veces necesitamos adquirir muchos elementos. Ahora yo les pregunto y voy a abrir con una pregunta la sesión de hoy. En nuestros proyectos tecnológicos, ¿qué adquirimos? Un servidor, Vic. Ok, vamos a decir infraestructura, hardware. Ok, perfecto. Para proyectos es sumamente importante. Bueno, y hablar de hardware, recuerden que puede, dependiendo del tipo de proyecto, implicar muchos elementos, porque en definitiva, infraestructura tecnológica de hardware, estamos hablando de fierros, es decir, servidores, estamos hablando de por ahí switches, ok, por ahí firewalls, muchas situaciones, estaciones de trabajo, estaciones de impresión, entre otras cosas. Ok, entonces, todo lo que implica infraestructura lo que serían compras de infraestructura lo vamos a prácticamente a consolidar ahí. Ok, ¿qué más adquirimos? Servicios, Vic. Servicios, buen punto. Adquirimos servicios, contratamos servicios. ¿Servicios de qué tipo? Hosting, dominio, por ejemplo, servicios de cloud, ¿sí? Entre otras cosas, ¿ok? Indistintamente del modelo, al final de cuentas, es una realidad. ¿Ok? ¿Qué más adquirimos? Experiencia, Vic. Ok, experiencia. Cuando digo adquirimos, estoy hablando de adquisición, para que no nos salgamos del contexto de la palabra adquirir. Personal. Personal, ¿ok? Ahí también hay un punto importante. Lo veíamos el otro día en lo que era la gestión de los costos, como nosotros contratamos personal, contratamos consultoría, contratamos incluso cuando vamos a tercerizar algo, bueno, vamos a un enfoque de outsourcing, por ejemplo. Entonces, en definitiva, ¿sí? Para agregar un par de cosas más, si hablábamos de hardware, hablar de software también. Recuerden, adquirimos aplicaciones a la medida, por ejemplo, o en este caso enlatadas sería, adquirimos propiamente software de digámoslo, determinadas áreas, de determinados fines. Entonces, esto es sumamente importante que prestemos atención. Ahora, hablar de adquisiciones, en definitiva, es bastante contrastante en relación a lo que usted tiene que prácticamente poder considerar. El otro día hablábamos de la importancia, por ejemplo, de una garantía bancaria en el momento que vamos a establecer relaciones comerciales con un ente proveedor, de establecer una garantía de mantenimiento de la oferta, considerando de que factores externos pueden llegar a afectar el presupuesto del proyecto. Entonces, usted tiene que tener muy en claro esas situaciones. Y no solo eso, sino que también cuando usted habla de adquisiciones, no solo estamos hablando de tema costo, estamos hablando también de tema tiempo. Y usted tiene que también tener muy en claro que ese tema tiempo muchas veces está relacionado con temas contractuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque un tema contractual propiamente relacionado con un tema tiempo puede ser el tiempo que a usted le lleve la adquisición de determinada infraestructura que pueda llegar a ser robusta, que pueda ser especializada y que por temas incluso legales, como vengo mencionando, normativos, usted tenga que prácticamente echar mano de una de las modalidades de contratación. ¿Okay? El otro día estaba viendo y en otra clase un compañero me hacía la salvedad de que ya cambiaron, en este caso, lo que eran los montos, por ejemplo, si hablamos de ley de contratación del Estado en el sector público, como ahora de 0 a 70.000 se va con una cotización,
de 70,000 con un centavo hasta los 280,000, se va con dos cotizaciones. Arriba de 280,000 y hasta los 550,000, si no me falla la memoria, o los 6 o los 800,000, no recuerdo muy bien el dato de esa tercera escala. Estamos hablando de que se va con tres cotizaciones, luego vamos a licitación pública nacional. Entonces, hay que manejar todo eso para que no entremos en responsabilidad nosotros cuando estamos haciendo adquisiciones en el proyecto. Pero avancemos, porque, bueno, como tal, si pueden ver, tenemos 19 slides. Tenemos que cubrir al menos la mitad hoy para que el jueves cerremos esta área de conocimiento. Bien, dentro de la gestión de las adquisiciones, tenemos tres puntos relevantes, así como lo veíamos también en gestión del riesgo. Vean, y tomemos el primero. Vean, las adquisiciones se materializan en acuerdos o contratos. Esto además está decirlo porque uno solo exige y solo puede exigir condiciones si hay un documento el cual le avale, ¿ok? Y en definitiva, los acuerdos se tienen que materializar y nada mejor que tener un contrato. Ya hablábamos también en otra clase, por ejemplo, cómo el hecho de venir y decir, como decir compañero, vamos a contratar servicios, cómo se vuelve relevante en la gestión de proyectos tecnológicos el hecho de poder tener certeza de la existencia, ¿ok? Y de la, prácticamente, de la definición de un SLA, ¿ok? A ver, ¿hay alguien aquí que no sepa qué es un SLA? Ok, alguien que no sepa qué es un SLA. Ok, Cristian Javier Oliva Vaca, dice no saber qué es un SLA. A ver, alguien más que no sepa qué es un SLA, Josué Aarón Acosta. Ok, Yo también, licenciado, no sé. ok, vean, hay cualquier cantidad de personas que no saben lo que es un SLA. A ver, de los que levantan la mano, sí me gustaría saber si en definitiva no llevan auditoría conmigo, porque si la llevan conmigo, pues ya me da de qué pensar que quizás solo lo conectan. A ver, los que llevan la clase de auditoría, ¿qué es un SLA para apoyar a los compañeros? Tiempos asignados en la resolución de problemas, licenciado. Ok, más que todo, en la traducción literal viene a ser un acuerdo de nivel de servicios. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Un Correcto. SLA implica un acuerdo de nivel de servicios, que como dice el compañero, es donde usted pacta la garantía de calidad de resolución de problemas en cuanto a tiempo, por temas de soporte, por temas de contingencia, por temas de mantenimiento, etcétera. Entonces, el SLA es un anexo, ¿sí? De lo que implica un contrato de servicios. Entonces, en materia tecnológica es importante que nosotros lo definamos, ¿ok? Eso es un SLA. Ok. Segundo, los contratos son jurídicamente vinculantes para las partes, ¿ok? ¿Qué quiere decir que es jurídicamente vinculante? Es que si está establecido propiamente, es el documento que avala y el cual puede servir como medio probatorio ante una desavenencia entre partes, ¿ok? Así literal. Entonces, lo que queda pactado ahí es jurídicamente vinculante porque a partir de eso usted puede exigir condiciones, ¿ok? Tercero, vea, resulta necesaria la participación de expertos legales, así como usted, que es un especialista informático en su momento, y va a tener que revisar, por ejemplo, la parte técnica de un contrato, el acuerdo de nivel de servicio, por ejemplo, así también, ¿ok? Interviene la parte legal, que ellos ven todo lo prácticamente contractual y que no es propiamente de un enfoque técnico, es que un contrato lo revisan muchas personas, ¿ok? Además de la parte técnica, además de la parte legal, por ejemplo, lo revisa la parte financiera y presupuestaria también por efectos de disponibilidad para poder hacer una adquisición, por ejemplo. Entonces, en definitiva, vemos que intervienen muchos actores. Ok. Al final de cuentas, en resumen, ¿qué es la gestión de las adquisiciones? Vean, procesos necesarios para comprar o adquirir productos. ¿De cuáles? ¿De cuáles tipos? De los que ya mencionábamos, ¿ok? Entonces, considérelo. Ahora bien, ojo acá, y vamos a tocar puntos sumamente relevantes, porque ustedes van a ver cómo, dependiendo de la empresa en donde trabaje, usted va a encontrar, ¿ok? Ya sea una contratación centralizada o una contratación descentralizada, ¿ok? Entonces ahí hay, digámoslo, cierta cantidad de tela que cortar en relación a lo que implica cualquiera de estos enfoques, ¿ok?
Y vean, analicemos, porque hay diferencias. En un ambiente, vea, de contratación centralizada, ¿qué es lo que implica? Hay un departamento de compras, por ejemplo, hay un departamento de adquisiciones. Entonces, ¿qué pasa? Todo se centraliza. Y vamos a entrar en contexto en el sentido de que recuerden que en una empresa grande, por ejemplo, que desarrolla proyectos, que tiene un enfoque, que está orientada a proyectos propiamente, ahí hay una PMO. Y si hay una PMO, lógicamente vamos a tener una oficina de dirección de proyectos, que es la traducción, y no solo eso, sino que vamos a poder estar, digámoslo, gestionando cierta cantidad de proyectos. ¿Sí? Entonces, indistintamente de la cantidad de proyectos, todo lo que sea adquisiciones va a pasar por ese departamento de adquisiciones o ese departamento de compras. ¿Sí? Particularmente, ahí existe un gerente de adquisiciones que es sumamente relevante para tales efectos también. Y vean aquí, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos 8 proyectos y esos 8 proyectos son dirigidos por 4 PMs o 4 Project Manager, entonces cada Project Manager va a consultar, ¿ok? Con ese gerente de adquisiciones para efectos de poder estar al tanto de todos los temas de contratación y adquisición. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la contraparte? Hablar de la contratación descentralizada. ¿Qué significa esto? Que no existe un departamento de compras y que consecuentemente cada proyecto tiene asignado, ¿sí?, un gerente de adquisiciones. Entonces, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si tenemos un enfoque de contratación descentralizada y tenemos en empresa 5 proyectos, significa que eventualmente ahí habrá 5 gerentes de adquisiciones, uno para cada proyecto. Ahora, el escenario A por la centralizada o el escenario B por la descentralizada, tanto uno como otro tiene ventajas y desventajas que más adelante vamos a analizar. Ahora bien, situación importante es que, vean, reporta directamente al director de proyectos. Entonces, hay cierta, digámoslo, mayor cercanía en ese sentido. Ok, ahora, hablemos de ventajas y desventajas, como les estaba mencionando. Vean, en una contratación centralizada, ¿qué es lo que pudiésemos destacar como una ventaja? Vean, en el momento que se tiene una contratación centralizada, ¿qué significa? Recuerden que si yo tengo un departamento de compras, ¿a qué se dedica? A gestionar Cotizar, compras. gestionar y compras. Ok, entonces, literal que ese es su día a día. Ok, entonces, no es lo mismo que yo tenga alguien que se dedique solo a eso, a que yo venga a querer establecer una persona que quizás tiene cierta experiencia, pero definitivamente el nivel de capacidad, lógicamente, y el hecho de poder manejar la forma en que se contrata, cuál es la modalidad, un catálogo de proveedores y todo ese tipo de cosas, que dicho sea de paso, hablar de catálogo de proveedores, yo esperaría que cada que voy tocando temas de ese tipo, si yo digo catálogo de proveedores, ya todos empiecen a ver un proceso de COVID. ¿Cuál era? La podías, creo. Ah, podías, correcto. Entonces, de eso se trata. Entonces, vean que hoy, y estoy seguro, antes de este trimestre, muchos temas no figuraban a nivel de un nombre de proceso, por ejemplo, y hoy, pues, la situación es diferente. Ok, esa es una ventaja. Segunda ventaja, vean, un departamento de adquisiciones, ok, vea qué genera. Mejoras, capacitaciones y lecciones aprendidas. ¿Sí? Entonces, y lecciones aprendidas también en relación a lo que vienen a ser experiencias o malas experiencias, por así decirlo, con ciertos proveedores o situaciones que fallaron en un determinado momento, que se materializaron y que definitivamente eh, la participación del departamento de compras en una forma centralizada, en el momento que se va a gestionar otro proyecto similar o que incluso vaya a tener que obligatoriamente implicar una relación comercial con determinado proveedor, entonces esas lecciones aprendidas nos van a ayudar. ¿Okay? Entonces, esa es una gran ventaja. Tercero, vea, las prácticas estandarizadas de la organización permiten, ¿ok?, eficiencia y ayudan a mejorar la comprensión. En definitiva, un departamento de compras debería de orientar, ¿sí?, de cómo se va a realizar la compra, de cómo se tienen que presentar los requerimientos o las especificaciones técnicas para, ¿ok?, determinados equipos,
funcionales, equipos que pueden llegar a ser especializados, entonces de eso se trata. Ahora bien, ¿cuál es la realidad en nuestro medio del departamento de compras? ¿Cuál es la realidad de nuestro medio? En una centralizada, ¿li? En una centralizada, está bien. Bueno, en experiencia de 12 empresas que yo he trabajado para la empresa privada, encontré que la diferencia entre ellas es que trabajan ya de manera organizada, pero hay situaciones de proveedores como que ya ellos tienen su catálogo también de proveedores. No, no es que un proveedor nuevo dice, yo tengo, soy Telnet y doy servicio de Internet y si no lo tiene en el catálogo tiene que pasar primero por toda la aprobación y rutina que tiene la empresa privada. Así es. En lo que yo he visto, porque no he tenido la oportunidad, pero creo que algunos compañeros aquí han trabajado en empresas gubernamentales, pues en ese sentido ellos tienen también un catálogo, no solo por el tipo de empresa que se maneja, que como es un rubro gobierno, saben, como decir otro compañero que participaba la otra vez, que no pagan sus facturas mensualmente, entonces también hay empresas, un catálogo mucho más reducido para que puedan dar ese tipo de servicio. Ujú. Ok, y gracias, estimado. Y en efecto, así es. Y no solo eso, sino que también tratando de hacer énfasis en relación a cuando pregunto, ¿y cómo es nuestro medio? Y en definitiva, los departamentos de compras, bueno, en este caso el compañero lo llevó más hacia la perspectiva de proveedores, pero en definitiva vamos a encontrar cómo muchos departamentos de compras no son funcionales y, por ejemplo, cuando nosotros damos una especificación técnica, literal, que a veces no comprenden la especificación y andan preguntando y andan titubeando y muchas veces adquieren cosas que no son las que pedimos. Entonces, pero ahí es también un tema de comunicación, ¿sí? Hay un área propiamente de conocimiento para eso y en definitiva hay que hacer acercamientos que nos permitan pues no entrar en ese tipo de problemas. Ok, una ventaja más, vean, las personas tienen una trayectoria definida en el ámbito de las adquisiciones y por eso, bueno, no resulta, digámoslo, de mayor impacto el hecho de tener algo centralizado. O sea, de hecho, es bastante conveniente, como lo pueden ver. Ahora bien, eh, hay de casos a casos, porque si analizamos las desventajas, ustedes se encuentran, vean esta, un gerente de adquisiciones, al estar trabajando en diversos proyectos o en cualquier cantidad de proyectos que están solicitándole insumos, recursos, ¿ok? Adquisiciones propiamente, en ese momento en el que, digámoslo, se concentren tantos, ¿ok? Que al final se quiere concentrar en tantos que al final no se concentre en ninguno. O si se concentra en algunos, lógicamente, puede llegar a desatender alguno que otro en algún momento. Entonces, el perder la atención de lo que implica también, que más adelante vamos a tocar el tema, así como había un calendario de riesgos, ¿se acuerdan? Así también hay un calendario de recursos. Y por sentido común, ¿qué sería un calendario de recursos? ¿Qué vendría a ser un calendario de recursos? Si un calendario de riesgos implica que yo pueda tener más o menos certeza de cuándo va a ocurrir o puede llegar a ocurrir un evento conforme a la planificación de actividades, ¿qué sería un calendario de recursos? ¿Cuándo se van a necesitar un recurso? Ok, a eso es prácticamente. Que yo tenga en claro más o menos cuándo voy a necesitar un cierto recurso para estar enfocado en ese tema de adquisiciones. Entonces, dividir la atención puede llegar a afectar, ¿ok? Y veamos en efecto, vean esto que prácticamente es hablar propiamente también de la contraparte de lo que vendría a ser una descentralizada, porque vea, el hecho es que cuando está trabajando múltiples proyectos, bueno, muchas veces también suele suceder, no lo podemos desconocer, que el gerente de adquisiciones puede llegar a tener su proyecto preferido por el tema de afinidad con determinado project manager, entre otras cosas. Entonces, también puede resultar contraproducente. Vean esto.
Puede ser más difícil para el director de proyectos obtener ayuda con las contrataciones cuando éste requiere información. Entonces, ¿por qué? Porque como veíamos en la definición de lo que era la descentralizada, perdón, recuerden, ¿a quién reportaba el gerente de adquisiciones nombrado en la descentralizada? Directamente al project manager. Entonces, ¿qué es lo que implica? Hay un mayor acceso a información. Y acá, al tener tantos que atender, ¿sí? Entonces, quizás por ahí pueda tener ese inconveniente. Veamos la descentralizada. Bueno, ventajas de una contratación descentralizada. Bueno, justamente la contraparte de lo que acabo de mencionar. Acá, un acceso más expedito, ¿sí? Más a la orden del día. ¿Por qué? Porque el gerente de adquisiciones le reporta al project manager. ¿Sí? Entonces, interesante. Segundo, vea, el gerente de adquisiciones tiene mayor lealtad al proyecto. ¿Por qué? Porque no se está enfocando en otros proyectos y prácticamente apoya de manera exclusiva su proyecto. Entonces, eso es de gran ayuda. Otra ventaja, vea, una mayor comprensión. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo, es digámoslo, consecuente de esto. Al tener esa mayor lealtad, al estar trabajando solo en su proyecto, ¿ok? Entonces prácticamente la comprensión tiene que ser, en definitiva, mayor. Ahora, si vemos las desventajas, vean que son cuantiosas, ¿sí? Entonces, vean, no hay un departamento al cual y aquí es prácticamente, digamos, una desventaja de tipo personal para lo que viene a ser el gerente de adquisiciones, porque se acabó el proyecto, ¿sí? ¿Y a dónde va el gerente de adquisiciones? Terminó el proyecto, terminó la relación laboral. Entonces, hay una afectación de tipo personal para el gerente en cuestión. Ok, vean, difícil mantener la contratación de expertos en la compañía. ¿Por qué? Bueno, la no existencia de ese departamento de adquisiciones implica que no hay forma de promover el tema contratación más que por efectos del proyecto. Entonces, eso también es una complicación. Vea, vea esto. Es posible que haya duplicado, ¿ok? De competencias y uso ineficiente de recursos de las adquisiciones en los proyectos de toda la organización. Y esto más que todo, producto del hecho de que quizás no tiene el rodaje o que conoce entre líneas o a grosso modo lo que son los procedimientos, pero no tiene una experiencia quizás al dedillo de lo que viene a ser el tema de adquisiciones. Vean, cuarta, es posible que haya poca estandarización de las prácticas entre un proyecto y otro. Entonces, aquí el punto toral es que, bueno, no hay nada mejor que tener propiamente plantillas, que tener formatos establecidos y todo muy en claro de acuerdo a cómo venga a ser el procedimiento, indistintamente de la forma que se tenga que realizar. Vea este otro. Es posible que no exista la opción profesional de ser gerente de adquisiciones en una organización. O sea, bajo la premisa o el precepto de que llegó o lo nombraron como gerente de adquisiciones del proyecto, difícilmente porque no es lo mismo gestionar un departamento de adquisiciones como tal, en su totalidad, a ser un gerente de adquisiciones de un proyecto X. Entonces, vean que tiene pros y contras cada una de estas cosas, lo cual implica poder tener, digámoslo, un poquito más de consecuencia en ese sentido. Ahora, avancemos. Bien, vea, gestión de las adquisiciones. Y aquí solo tenemos tres procesos. Vean la tendencia. Planifico las adquisiciones, efectúo las adquisiciones y controlo las adquisiciones. En definitiva, aquí también hay que destacar y poner, digamos, suma relevancia al hecho en el cual hoy en día muchos procesos de contratación se ven prácticamente facilitados por el uso de la tecnología. ¿A qué me refiero con esto? A un esquema de contratación que incluso en nuestro país, por mucho, por mucho atraso tecnológico que tenemos, incluso es funcional lo que es contratación electrónica. ¿Sí? Ahora, pregunto yo, ¿cuáles serán los beneficios de la contratación electrónica para quienes hayan leído el resumen o para quienes manejen la terminología? ¿Cuál es cuál es digámoslo, cuáles son los beneficios? Y si no, y antes de llegar a los beneficios, comparemos lo que es la contratación tradicional versus lo que es la contratación
electrónica. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes intuyen? Bueno, de entrada, Lick, no leí el documento, la verdad que no, es por intuición. Ok. La rapidez, sobre todo por usar, todo se maneja casi a través de correspondencia electrónica, vía correo electrónico. En ese sentido, la liberación de un paquete de licencias o un software en sí, la URL se lo mandan, ustedes cargan, no necesariamente, antes era un DVD o un CD, tenía que llegar por medio de correspondencia a los contratos y todo lo que es la papelería que se tiene que firmar ya con la firma digital o electrónica, pues que tiene validez y soporte, eso es mucho más rápido. No me limita a comprar solamente en el país, puedo comprar a cualquier lugar del mundo. No digamos las transferencias bancarias, no sé, entre otras. Yo creo que encerré varias, pero las transferencias electrónicas, antes los pagos era un souvenir, un dolor de cabeza, que en cheque, que en depósito al banco. Hoy una transferencia electrónica me limita, perdón, delimita toda eh, esas zancadillas que me pegaba para poder contratar algo. Ok, y voy a ampliar ahí. Lo que menciona el compañero, si bien es cierto, son herramientas útiles para poder gestionar muchas cosas. Me quedo con la que hablaba cuando compramos, digamos, los software bajo volumen. ¿Ok? Y en efecto, o sea, hay plataformas para administrar nuestro licenciamiento, para poder hacer la adquisición un poquito más eficiente, pero contratación electrónica incluso va más allá. Y me quedo también cuando mencionó el tema de poder agilizar a través de firma electrónica. Y es que los procesos hoy en día han cambiado. Y si hacemos una comparación, antes que implicaba que se fuera a cotizar, ok, ustedes saben lo que implica cotizar. Ustedes saben del lado del proveedor lo que implica que llegue alguien a pedir una cotización. Sí, primero le arrugan la cara. Correcto. Después, espéreme, porque desde el momento ya no le está diciendo, ellos corren por ventas, no por cotizar. Entonces, desde el momento que uno lo Exacto. está molestando para cotizar, ellos no saben si al final se le va a generar esa venta, porque ellos conocen que el sistema lo primero que busca son tres cotizaciones, equipar en igualdad de condiciones las tres, y al final ellos irían a un concurso de Team Mariva, si lo de ellos es mejor que lo que los otros dos propusieron. Entonces, desde ahí es muy riguroso el sistema de cotización en el país. Y voy a entrecomillar lo que dijo el compañero, porque parte del que arrugan la cara cuando tienen que cotizar es por el hecho también que el proveedor, no lo desconocemos, es bastante astuto y sabe cuándo alguien llega a cotizar solo para cumplir un protocolo y que netamente viene a ser puro relleno. De acuerdo. Es la verdad. Entonces, ahora ahí es donde usted como director de proyectos tiene que tener, debe de tener mucho cuidado, ¿ok? Para no permitir ese tipo de situaciones durante su gestión. Porque el punto es que, bueno, si bien es cierto, es muy válido, pero vamos a tratar de identificar todos los beneficios. La rapidez, no solo por la forma en la cual ahora se hace, porque dentro de lo que veníamos mencionando, bueno, salir a cotizar, bueno, primero identificar cuáles son las empresas, por ejemplo, que van a poder ofertar. ¿Eso cómo lo facilito? Lo decíamos al inicio, APO10, catálogo de proveedores. Entonces, si usted ya tiene claro quiénes son los proveedores, ni cosa mejor. Pero, ¿qué es lo que pasa en ese versus con lo que es catalogación electrónica? Usted entra a un catálogo electrónico y literal que ahí están los oferentes adjudicatorios que pueden llegar a prácticamente hacerle una oferta o que incluso de manera electrónica ya están disponibles y usted solo tiene su carro de compras, así como aparecía la imagen inicial. Entonces, ahora bien, la gestión es sumamente más eficiente porque le voy a poner en contexto. Hace aproximadamente unos 6 años. Y voy a poner en contexto. El país cuenta con lo que es a nivel, digámoslo, gobierno, con un catálogo electrónico. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de la ONCAE, hablar de Onducompras? Creo que sí. ¿El punto cuál es? Existe una ley incluso, ¿sí? Que es la ley de compras eficientes y transparentes a través de medios electrónicos. Entonces, existe una ley que soporta las adquisiciones dentro del sector estatal. Entonces, para ponerles en contexto,
Si yo hace 7 años quería hacer una compra o una renovación de las estaciones de trabajo de una institución, estoy poniendo el ejemplo puntual, y estábamos hablando aproximadamente de unas 60 o 70 ordenadores, ¿ok? ¿A cuánto iba a oscilar el monto? En automático ya estábamos en claro que íbamos a tener que hacer una licitación. Ahora yo les pregunto, ¿qué implica hacer una licitación? Concurso de empresas o entes que se encarguen exactamente de ese rubro de compras y concursan para nosotros con opciones de servicio para poder adquirir todo lo que necesitamos. Ok, y ahí lo que vamos, ok, gracias Omar. ¿Y qué es lo que vamos a tener ahí? Complicaciones en tiempo, porque venir y pretender llevar a cabo una licitación implica que yo tengo que hacer un análisis de cuáles son los requerimientos técnicos que voy a solicitar, porque tengo que hacer pliegos de condiciones o términos de referencia. Y eso me va a llevar un buen rato, ¿sí? Y después voy a tener que publicar eso y dejar un tiempo para que los proveedores puedan hacer sus ofertas, dejar un tiempo para recepción de consultas en relación a lo que tienen que brindar a nivel de oferta, y luego convocar ese concurso con una terna en determinado lugar, en determinada hora, y luego de eso evaluar las ofertas para ver cuál es la empresa favorecida, y luego de eso hacer un comunicado, un dictamen propiamente para decir o determinar cuál fue la empresa ganadora, luego hacer una publicación. Entonces, eso es tiempo. ¿Y cómo es la catalogación electrónica? La catalogación electrónica hoy en día usted solo se registra con un usuario, dice, necesito tantas de estas con esta especificación, tantas de estas, ¿ok? Procesa la orden, en ese mismo momento llega una notificación a la empresa proveedora, que dicho sea de paso, usted no necesita cuando es en catalogación electrónica por ejemplo, en ese sector gobierno actualmente, hay un convenio marco, que es una modalidad de contratación. ¿Qué es lo que implica? Que los proveedores ya se pusieron de acuerdo propiamente para efectos de los precios máximos y mínimos que van a tener los equipos, por ejemplo, si fuesen equipos. Entonces, usted prescinde de todo el proceso normativo de llevar a cabo una licitación. Usted solo adquiere, cierra la orden de compra, se firma por las partes, ¿ok? Y a partir de eso, usted solo apéguese a la modalidad de contratación que le dice que dependiendo de la cantidad de equipos que usted vaya a adquirir, si son especializados o no, tanto es el tiempo que tiene el proveedor para poder llevar a la puerta de su almacén las adquisiciones. Y que ahí, dicho sea de paso, está establecido, por ejemplo, el tema de la garantía bancaria. Entonces, lo que antes, y se los digo porque eso era hace 7 años, cuán difícil era. Y al día de hoy, ¿ok? ¿Qué implica un proceso de renovación? ¿Sí? A lo sumo, dependiendo de la cantidad de equipos, 30 días, máximo. Y estoy hablando de un buen lote, estoy hablando de una cantidad grande, ¿sí? Entonces, ojo con eso para que lo puedan tomar como una opción válida. Ahora, sector privado, la ventaja es que no hay mucha limitante en relación a venir y hacer compras en el exterior, por ejemplo, pero pregunto, ¿qué debo de tener en claro yo cuando voy a hacer compras en el exterior? Sumamente relevante, por ejemplo, que usted tenga la certeza de que ese proveedor, por ejemplo, si usted va a comprar directo con Dell, ¿usted de qué debe de asegurarse? ¿Qué debe de tener garantías usted? De que existe un partner local de la marca que le pueda dar soporte, por ejemplo. ¿En qué más tiene que enfocarse? Si usted va, por ejemplo, va a adquirir servidores, usted tiene que tener muchas cosas en claro, ¿sí? Y si yo le pregunto, estimados, ok, ustedes van a comprar 4 servidores o 5 servidores. Ok, en el momento que yo les pregunto, supongamos que yo soy el proveedor. Yo les digo, estimados, ¿y con qué garantía le cotizo los servidores? ¿Qué me dirían? Bueno, hay varias garantías, no sé a cuáles se refiere, si de entrega o de producto en sí, de Ok, calidad o... ok, en efecto. Está la garantía de fábrica, correcto. Está la garantía de satisfacción, por ejemplo. Pero hablando específicamente en materia de servidores,
Veamos que ya vamos entrando en un tema específico. Entonces, por tema de funcionalidad, por tema de soporte, cuando yo le digo, ¿usted qué tipo de garantía quiere? Entonces usted ya tiene que tener muy en claro de que solo me estoy refiriendo a dos. Y digo que le tiene que quedar en claro a partir de la fecha. ¿Por qué? Porque usted va a decir, ok, cotícemelos con NBD o cotícemelos con misión crítica. ¿Sí? ¿Manejamos esos conceptos? ¿Sí o no? A ver. ¿Sí? ¿Sí sabemos lo que es una garantía NBD? ¿Lo que es una garantía de misión crítica? No, Lick, en mi caso no. Ok, bien. No, ¿A qué me refiero con esto? Si usted adquiere servidores, le van a preguntar qué tipo de garantía necesita. Bueno, voy en general para todos. Una garantía NBD significa una garantía que es hábil el siguiente NBD, ¿ok? Next Business Day, ¿ok? El siguiente día hábil, el siguiente día laboral, en el cual le van a poder dar soporte y respuesta, ¿ok? Pero están las garantías de misión crítica. Si un componente de hardware falla en ese servidor, ¿ok? Queda pactado que en cuestión de tantos minutos tiene que haber una respuesta a esa parte de hardware, por ejemplo, que está fallando. Entonces, lógicamente, ¿cuál será más cara? La segunda, Lick. Misión crítica, correcto. Entonces, vean, así como decía Omar, ok, hay una garantía de satisfacción, hay una garantía de fábrica, ok, y hablando de garantías, la que mencionábamos el otro día, garantía de mantenimiento de la oferta, entre otras cosas, pero ya es en materia de costos. Pero vemos que hay otro tipo de garantías que tenemos que conocer. Entonces, propiamente. Para los que son curiosos y acuciosos, bueno, pueden documentar un poco más en el Google Scholar o en el académico y verán las diferencias que existen propiamente y cuán beneficioso es saber este tipo de temas. Porque ya el día de mañana le preguntan a usted con qué garantía lo quiere. Ya no puede fingir demencia. ¿Sí? A ver, queda claro lo que es garantía de emisión crítica, lo que es garantía NBD. Sí, Lick. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, bien, avancemos. Tenemos 17 minutos todavía. Conceptos clave. Esto es sumamente también relevante. Vean, y queda resaltado prácticamente ahí en negrita lo que implica. Porque vean, toquemos todos estos puntos. El director de proyecto debe de conocer el proceso interno para la gestión de las adquisiciones. O sea, si bien es cierto, el director de proyectos no es que se va a poner a cotizar, pero tiene que conocer muy bien el procedimiento. Porque si, ojo, si yo como project manager conozco sobre los procesos de adquisición, literal, que a mí como project manager, el gerente de adquisiciones que yo haya nombrado no me puede venir a dar a tol con el dedo en relación a una tardanza, en relación a un procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok. Segundo, las adquisiciones se formalizan a través de acuerdos. De esto ya lo hablamos, ¿ok? Lo ideal es que usted tenga contratos firmados. Ahora bien, como si no, recuerde que también, hablando de contratación electrónica, se van a generar también contratos electrónicos. Ahora, ¿cuál es el punto? Si lo que tiene como contrato es un contrato físico, usted no olvide, ¿ok? Si bien es cierto, el contrato se firma en la última página, la recomendación es tener una media firma en cada página del contrato. ¿Qué es una media firma? ¿Para qué se usa en un contrato? ¿Alguien sabe? como una verificación de lo que está estipulado en él. Ok, la media firma implica que usted literal estampa esa rúbrica corta en cada página del documento del contrato a efectos de evitar, lógicamente lo firman con media firma ambas partes. Con ese hecho, usted prácticamente garantiza de que ninguna de las hojas previas a la final en donde va la firma completa vaya a ser modificada. A ver, yo les pregunto, en sus contratos de trabajo, ¿alguien tiene su copia? Sí, ¿Ok? yo ¿Y sí. tiene media firma, estimado, en las otras páginas?
Fíjese, Lee, que hasta ahora entiendo el concepto de media firma. Lo que sí aprendí en el trabajo anterior es que alguien me dijo algo similar, pero no media firma, sino que mi firma la estampara en cada una de las hojas. Ah, ok, En el contrato que sí firme para la empresa actual, tiene cada una de ellas mi firma. ok. Y eso es lo ideal, porque usted tiene certeza de que no le van a cambiar Que no me nada van en a el cambiar algo de lo contenido. que yo leí, correcto. Correcto. Y vean que por banal que parezca, son situaciones que se pueden dar y usted está respaldado solo por conocer ese tipo de situaciones. Ok, tercero, vean, los acuerdos deben cumplir siempre las leyes locales, nacionales e internacionales relativas a los contratos. Ahora, esto va a depender del ámbito de aplicación. Y voy a poner un contexto. ¿Qué sucede si nosotros como una empresa reconocida venimos y contratamos servicios de AWS o contratamos, por ejemplo, un par de UEs en un rack en el NAP de las Américas, por ejemplo? ¿Qué pasa ahí? Nosotros contratamos servicios con un ente externo internacional. Usted tiene que tener muy en cuenta que la regulación internacional, ¿ok? La del país en donde están alojados esos servicios, le va a aplicar. Y si llámese FBI, CIA o quien sea, necesita acceso, lo va a tener. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque está en su jurisdicción. ¿Sí? Ahora bien, en los contratos también es importante establecer ciertas cláusulas. Todos ya sabemos que hay cláusulas en donde se define quién va a ser, por ejemplo, el contratante, la parte contratada, cuál va a ser el tiempo. Hay una cláusula para el tiempo, hay una cláusula para los desembolsos, hay una cláusula para los deberes y derechos de cada una de las partes, hay una cláusula por efectos de la confidencialidad, hay una cláusula por efectos incluso, y es donde quiero llegar, del arbitraje. ¿Qué significa esto? Recuerden que muchas veces, pese a que haya un documento contractual en el cual cada parte se avale o se ampare, muchas veces van a haber desavenencias. Cuando digo desavenencias, estoy hablando de desacuerdos, porque cada quien va a interpretar según su conveniencia y va a querer tratar de exigir condiciones. Ahora, ¿por qué es importante el arbitraje? Bueno, partamos del concepto. ¿Qué es un árbitro? Entre comillas, es alguien imparcial, ¿cierto? Entonces, nosotros establecemos una cláusula de arbitraje en los contratos para efectos de, si yo estoy en desacuerdo con el proveedor, por ejemplo, entonces, literal, que si no hubiese un arbitraje, estamos muy en claro de que va a ser un estira y encoge y que cada quien va a pretender tener la razón. Pero cuando establecemos un arbitraje, ¿qué es lo que pasa? Decimos dentro de la cláusula, por ejemplo, que en caso de una potencial desavenencia entre las partes o en relación a lo pactado en este contrato, por ejemplo, se van a dirimir, ¿ok? Todas esas circunstancias y situaciones ante la Cámara de Comercio, por ejemplo, para efectos de determinar, ¿sí?, quién tiene la razón. O ante los tribunales de justicia en materia de, dependiendo de cuál sea el área, para efectos de que éste sea quien determine, ¿sí? Entonces, esto es como cuando dos países están peleando territorio, ¿sí? ¿Y a dónde van a dirimir sus diferencias? En Holanda, en La Haya, en la Corte Internacional. Algo así viene a ser, solo que en el ámbito comercial, en el ámbito interno. Ok, vean, los acuerdos son legalmente vinculantes, ya lo decíamos, participación del departamento legal, ya la mencionamos, para que estos vean la parte propiamente de lo que son cláusulas y situaciones que no está de más que revisen, y si ustedes recuerdan, los contratos son de letra muy pequeña, y en esa letra muy pequeña es donde están escondidas muchas cosas. Ok, vean, un proyecto complejo puede implicar la gestión simultánea de múltiples contratos. Y esto en materia de, ojo, cuando digo complejidad es porque yo puedo tener un contrato de servicios para, por ejemplo, digámoslo, un enlace de datos corporativo y su contingencia. Porque a la vez necesito un
un servicio, por ejemplo, cloud, o necesito también un servicio de un hosting y su página y su dominio web, por ejemplo. Entonces, se adscriben diversos contratos. Ahora bien, usted tiene que también tener muy en cuenta que cuando digo múltiples contratos, me refiero también que usted tiene que tener un plan A y un plan B. ¿Por qué? Porque en caso de que le falle un proveedor, ¿ok? Usted tiene una segunda alternativa, ¿sí? Entonces, ojo, eso no implica que usted tenga una, digámoslo, una obligatoriedad, pero sí tiene que tener un plan B en caso de. Ok, vean, última de este slide, lógicamente. El director de proyecto debe asegurar que todas las decisiones responden a las necesidades del proyecto. Entonces, todo el articulado, todas las cláusulas tienen que ser muy claras, tienen que ser precisas en relación a cada necesidad del proyecto que tiene que estar evacuada. Ahora bien, hablando en materia de los desembolsos, ¿sí? Por ahí han escuchado que músico pagado no toca buen son, y es una gran realidad. Entonces, el tip, ¿sí? Es que cuando nosotros vayamos a establecer desembolsos, ¿sí? Típicamente se hace un primer desembolso dentro del 10 y el 15% al momento en que se firma el contrato entre partes, exigiendo como mínimo, ojo, el cronograma de actividades. ¿Ok? Y entonces usted solo da un 10 o un 15% máximo. ¿Ok? En el segundo entregable, supongamos que idealmente, como mínimo, les recomiendo dividirlo en 3 desembolsos, como mínimo. Entonces, cuando se desarrolla el grueso del proyecto, usted incluye por ahí un 50% más. ¿Ok? Dejando pendiente hasta un 40%, por ejemplo. Va a depender del tipo de relación con el proveedor. Pero ¿por qué dejar una cuantía bastante alta al final? Recuerde que muchas veces usted va a requerir de un entorno o de un ambiente de pruebas, y lógicamente, ¿sí? Mientras usted todavía tiene, ¿sí? Como dicen, el sartén por el mango y puede exigir condiciones, ¿ok? Ese 40% restante o ese 30% que todavía es un buen porcentaje, definitivamente el proveedor no va a evadir responsabilidades. Y sobre todo, hablando de adquisiciones, si usted es la parte, ¿ok? Contratante y un proveedor serio, definitivamente va a tener una acta de satisfacción. Ahora bien, tómeme la palabra, que en el momento que usted firme esa acta de satisfacción y usted no fue responsable de revisar o de realizar sus ambientes de pruebas, usted tiene un verdadero problema. ¿Por qué? Porque todo soporte, porque todo mantenimiento por fuera del periodo de prueba va a tener repercusiones económicas. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado cuando usted vaya a firmar un acta de satisfacción. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, estimados? Claro. Ok. Bien, avancemos otro poquito mientras se nos dan las 6 de la tarde. Vean, consideraciones sobre adaptación. Y mucho de esto ya lo hablamos, ¿ok? La complejidad de las adquisiciones, bueno, usted tiene que tener claridad porque, por ejemplo, sí, lo que ya hemos hablado, la importancia de una, digámoslo, garantía de mantenimiento de oferta es importante. El hecho de poder exigir una garantía bancaria que en caso de, ¿ok? Un problema en la entrega, yo puedo ejecutar esa garantía bancaria sin que esto implique falta de responsabilidad, ¿ok? De lo que es ese proveedor en siempre tener que acreditarle su producto, sus equipos. Entonces, en el tema tecnológico puede ser un poco complejo por las especificaciones o por la marca que muchas veces usted busca. Aunque definitivamente usted no es que pueda pedir marca, pero lo que generalmente se hace cuando queremos equipos robustos es que, literal, nos vamos a las especificaciones de ese equipo sin mencionar la marca. ¿Ok? Porque al final de cuentas, quien cotice tendrá que buscar esas especificaciones. Ok, ubicación física, es importante esto, porque si usted compra en el exterior, literal, que lo más económico para los proveedores es embarcar. Y no es lo mismo embarcar que traer de manera aérea. ¿Por qué? Porque de manera aérea es más expedito. Pero embarcado, literal que le va a llevar más tiempo. Entonces, eso por un lado. Pero si estamos hablando de proveedores locales, usted tiene que también tener consideración en relación a lo que es la ubicación física
para estimar tiempo de entrega. ¿Sí? Entonces, no solo eso. Bueno, vean esta segunda pregunta. En caso de que sea en otro país o en otro lugar, bueno, usted tiene que estar consciente de los usos horarios propiamente de esas zonas horarias. Vean, sobre la gobernanza y el entorno normativo a nivel de aspecto, bueno, pregúntese, políticas que tengan que ver con leyes, como hablábamos, ley de compras eficientes y transparentes a través de medios electrónicos, ley de contratación del Estado, ¿ok? Disposiciones generales de presupuesto, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Vea esto, ¿cómo afecta los requisitos de auditoría de los contratos? Bueno, lógicamente, dependiendo del tipo de contrato, que más adelante vamos a ver que existen los contratos de precio fijo, que existen los contratos de costo fijo, perdón, o de costo variable, o de tiempo y materiales, y todas sus clasificaciones, ¿ok? Que puede llegar a tener, en este caso, desembolsos, ¿sí? Y que estos sean auditables. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. Disponibilidad de los contratistas, esto también es sumamente relevante. ¿Y por qué? Porque en el momento, por ejemplo, que vea, usted tenga que presidir un proceso de licitación, dado de que quizás no haya contratación electrónica, usted debe de tener garantías de que por muy especializado que sea lo que va a cotizar, existan contratistas en el país. Porque de lo contrario, va a tener que declarar fallido el proceso de licitación pública nacional para tener que aperturar lo que sería una publicación, una licitación, perdón, pública internacional. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en el caso del primer ejemplo que daba, bueno, una licitación declarada fallida o desierta, ¿sí? ¿Qué es lo que implica? Prácticamente haber votado recursos. Entonces, considérelo también. Ok, y para cerrar, que no es tan relevante el slide, pero hay ciertas tendencias y prácticas emergentes en relación a lo que existe en materia de proyectos. Esta solo la menciono porque, pues propiamente, muchas veces hay que saber al menos que existe, ¿ok? El Building Information Modeling, ¿ok? Que es propiamente el modelo propiamente de contratación que se utiliza para temas de obra grises y de ingeniería. Lógicamente no es lo que nosotros nos vamos a dedicar, pero existe. Ok, en cuanto a las herramientas, usted tiene que tener muy en claro que una gestión adecuada de los riesgos a partir de un calendario de recursos, a partir del establecimiento de hitos, ¿sí? Todo eso le va a ayudar a poder hacer una gestión eficiente de sus adquisiciones. Vean, cambios en los procesos de contratación, bueno, recuerde, importante, garantía de mantenimiento de la oferta, por ejemplo. ¿Por qué? Es relevante. Ahora, cuando digo también cambios en los procesos de contratación, me refiero al proceso en particular, ¿sí? Por las reformas que pueda llegar a tener el estamento normativo, por ejemplo, hablando de, por ejemplo, de ley de contratación del Estado, ¿ok? Vea, logística y gestión en la cadena de suministro en caso de que yo adquiera fuera del país o incluso dentro del país, pero cómo va a llegar ese producto a mi almacén para poderlo verificar, ¿sí? Vea, tecnología y relaciones de los interesados, esto por efecto de lo que un proveedor propiamente me pueda llegar a ofrecer, y no solo ofrecer a mí, sino que también recuerden que aquí ya vienen entrando en juego los interesados en materia de lo que es adquisiciones. Vean, vamos a dejar ahí, para mañana tenemos ya propiamente los procesos, tocar algún par de puntos y hablar de, bueno, no para mañana, para pasado mañana, y hablar de lo que son los tipos de contrato que existen, ¿ok? Entonces, vean, si gustan, bueno, el resumen ahí está en el campus. Estas son las clasificaciones de lo que vamos a hablar a nivel de tipo de contratos. Entonces, vean, contratos de precio fijo, que son los más comunes, contratos de costos reembolsables, contratos de tiempo y materiales. Y en cada uno de ellos, las diferentes variantes que encontraremos. ¿Ok? Lo dejamos por acá. Procedo a movilizarme para establecer contacto en la clase de auditoría, que vamos a hablar por ahí un par de situaciones que sucedieron en el examen. Todo tiene solución, así que no se preocupen. Buenas tardes, estimados. Saludos. Feliz tarde. Buenas tardes. Listo, estimados.